Amada iglesia, en la antigüedad había ocasiones en que los maestros delegaban ciertas enseñanzas o conferencias a sus discípulos más aventajados. Aquellos que tenían mayor experiencia o mayor conocimiento en cuanto a la enseñanza podían reemplazar a su maestro en ocasiones. Eso significaba que cuando el maestro no estaba, un discípulo suyo podía tomar su lugar en la enseñanza. Y es lo que encontramos aquí en esta escena que está aconteciendo casi simultáneamente a lo que nosotros estuvimos considerando la semana pasada en el sermón sobre la transfiguración del rey. Mientras Jesús estaba en la montaña, con Pedro, Juan y Jacobo, los otros 9 discípulos se habían quedado en el lugar en donde estaban y había llegado una gran multitud. Ellos de seguro quisieron aprovechar esta oportunidad para atenderla, pero creo que no se esperaban encontrar con la situación que este pasaje nos va a describir a continuación. La escritura nos dice que un padre trajo a su hijo para ser liberado, pero este muchacho no pudo ser liberado. La escritura también nos señala que este era el hijo único de este padre que lo había traído en busca de ayuda. De inmediato y sin la más mínima demora, dentro de la multitud se encontraba un grupo de líderes religiosos, de los escribas, que habían cuestionado a estos discípulos. La mayoría de los rabinos no decían poseer un poder para obrar milagros, a diferencia de lo que los mismos discípulos decían tener. O sea, ellos decían tener el poder o la capacidad para poder obrar milagros dada por el Señor. Pero como no había ocurrido esto, los maestros de la ley empezaron a cuestionarlos. Los maestros de la ley conocían perfectamente la Torá. De allí que los discípulos no pudieron demostrar que el poder que decían tener era en realidad estaba ocurriendo. De esta manera, ellos estaban arriesgando su propia credibilidad y la credibilidad de Jesús. Esta situación lleva a que el padre que ha traído a su hijo dude, no tenga fe. Él fue con la esperanza de recibir auxilio, él fue con la esperanza de encontrarse con Jesús, pero no obtuvo la respuesta en primera instancia de lo que esto significaba. De inmediato, cuando Jesús llega, él se hace cargo de la situación y empieza a obrar y a responder para que el joven pueda recibir la liberación. Y más tarde, esta misma escena va a servir para que los discípulos aprendan. Jesús va a usar esta situación para enseñarles y esto es una lección necesaria. Este pasaje evidencia, mis amados hermanos, algo que todos nosotros tenemos y es una duda con respecto a la fe, incredulidad en nuestros corazones. En ocasiones nosotros vamos a dudar del obrar de Dios, pero el Señor va a usar su palabra y va a usar en nosotros el ejemplo de Jesús para mostrarnos cómo Él cambia nuestra incredulidad en fe cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Creo que en ocasiones nos podemos encontrar así, como este padre, dudando de que el Señor tenga el poder para obrar en nuestras circunstancias. Y creo, mis amados hermanos, que este pasaje se aplica a nosotros porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar así, en situaciones o en circunstancias en las que como discípulos nuestras fuerzas no son las suficientes, o en las que las circunstancias parecen más grandes de lo que podemos imaginarnos. Así que la lección en esta mañana es para todos nosotros. Puede que sea la circunstancia en la que tú estás atravesando, la circunstancia por la que tú estás pasando, o que te pueda servir para prepararte cuando pases por una circunstancia similar. Necesitamos, mis amados hermanos, comprender la importancia de la fe en nuestra vida como creyentes. Entender lo que realmente significa la fe y reconocer que nuestra fe a veces desmaya, a veces falla, pero que Jesús la puede aumentar. ¿Cómo el Señor nos ayuda en nuestra incredulidad? ¿Cómo el Señor nos ayuda en esos momentos? Es por eso que este sermón lleva por título las mismas palabras que dijo este padre en ese día. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y lo primero que debemos ver lo encontramos nosotros en la primera escena, en los versículos 14 al 18, y que yo he titulado La incredulidad y el fracaso de los discípulos evidenciado. La incredulidad y el fracaso de los discípulos evidenciado. Versículo 14 al versículo 18. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron.
Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. La escritura nos dice que después de que ha acontecido esa escena maravillosa que nosotros estuvimos considerando la semana pasada en el monte, Jesús ha llegado, dice la palabra del Señor, al día siguiente. Lucas nos da ese detalle. Parece ser que al día siguiente de que ha acontecido esto, Él llega a donde había dejado al resto de los discípulos. Esa experiencia maravillosa que ha marcado la vida de Pedro, de Juan y de Jacobo ha finalizado. Ahora es nuevamente el momento de encontrarse con la realidad. Y lo que uno esperaría es que los discípulos estuvieran deseosos de saber de qué es lo que había pasado en ese lugar. O sea, deseosos de poder conocer en dónde habían estado y qué había pasado allí, porque se habían llevado a Pedro y a Jacobo y a Juan. Pero lo que no esperaron era encontrarse con esta situación. Tal vez lo más seguro era esperar un comité de bienvenida, pero no esta escena. Los discípulos se encontraban discutiendo con los escribas en medio de la multitud. Y tan pronto Jesús llega, la gente está asombrada y va a saludarlo. Recuerden que muchas veces la multitud está donde está Jesús porque esperan ver un milagro o para ser alimentados. Y esta no era la excepción. Note lo que está pasando. Es una escena extraordinaria. Porque en otras ocasiones no había pasado esto, que no hubiera podido ocurrir un milagro. Así que hay una discusión que se está dando y Jesús nota lo que está aconteciendo y por eso lanza la pregunta, ¿qué es lo que debaten? ¿Qué están discutiendo? Así que Jesús lo que llega a hacer es asumir el control de esta circunstancia y preguntando qué es lo que está pasando. Y dice la escritura que no son los discípulos los que contestan. No es los 9 que han quedado los que dan la respuesta a Jesús, sino uno de la multitud el que responde. La razón de la discusión es que este grupo de discípulos habían fallado estrepitosamente en la liberación de un joven que había sido traído por su padre porque estaba en una circunstancia muy difícil. Y eso había ocasionado la burla y la crítica de los escribas y los fariseos, quienes estaban interesados seguramente en el fracaso y la incapacidad de realizar esta sanidad. El fracaso de los discípulos debió haber generado muchos cuestionamientos que fueron aprovechados precisamente por los escribas para desacreditarlos. Imagínense esto. Ellos están esperando el momento justo para ver la caída de Jesús. ¿Qué mejor ocasión que esta? El milagro no había ocurrido. Estos son unos farsantes, estos son unos mentirosos. Y los discípulos tratando de defenderse en todo esto. Y allí en medio de toda esta circunstancia está un padre con su hijo en una difícil situación, en medio de toda esta discusión. Mis amados hermanos, eso nos ocurre en muchas ocasiones a nosotros. Por causa de los malos testimonios o las fallas de muchos creyentes o de creyentes importantes entre comillas, influyentes entre comillas, los oponentes del evangelio aprovechan para desacreditar la fe. Aprovecha para hablar o hacer burla de nosotros. Lo más triste es cuando somos nosotros los que fallamos. Y eso hará que quienes se nos oponen nos cuestionen y se burlen de nosotros. Y este parece ser que es el caso aquí. Pero lo curioso es que los escribas, que son precisamente los conocedores de la ley, ellos debieron haber realizado el milagro, pero no están allí para eso. Es preciso considerar entonces la situación que se ha generado. Marcos nos presenta con lujo de detalles lo que ha acontecido. Los evangelios, los pasajes paralelos en Mateo y en Lucas no nos dan tantos detalles como nos los da Lucas. Y él describe la terrible situación en la que se encuentra este joven. Noten lo que dice. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, respondiendo a una multitud, dije, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Marcos, estoy leyendo Marcos. Estoy leyendo Marcos 9, 17 y 18. Y aquí lo que vemos es precisamente la situación, la descripción de la situación en la que se encuentra este joven. Convulsiones, espuma en la boca, dientes apretados, parálisis. Además, la situación de no poder hablar son resultado, mis amados hermanos,
de una posesión, un espíritu inmundo que tiene el control de este chico. Los síntomas son muy descritos, son muy parecidos a una epilepsia, pero es importante hacer una distinción. En la antigüedad se distinguía una epilepsia de una posesión. Son dos cosas totalmente distintas. No podemos desvirtuar lo que nos dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Lo que este joven está experimentando es una situación que ha afectado no solamente su vida física, sino su vida espiritual. Y lo que más llama mi atención, mis amados hermanos, es que al momento de estudiar este pasaje hay una expresión que me impacta cuando este padre describe la situación de su hijo, dice que este joven se iba secando. Y lo que significa es que se iba disecando, se iba poniendo débil, se iba poniendo marchito, se iba secando como hierba. Poco a poco este joven iba perdiendo la vida. Los que son padres podrán identificarse con lo que este padre está sintiendo. Ver a su hijo poco a poco perdiéndose, ver a su hijo poco a poco en que su vida va de menos a menos a menos a menos, debió haber sido muy difícil. Y en ausencia de Jesús, este hombre había llevado a su hijo para ser liberado. O sea, esta es su esperanza. Porque el tormento que estaba experimentando este joven no solamente lo afectaba a él como individuo, sino estaba afectando a toda su familia. Y los discípulos habían intentado hacerlo, pero no habían podido realizar esta señal. Los discípulos anteriormente habían demostrado autoridad para realizar este tipo de milagros. Recuerdan que en Marcos capítulo 3, el versículo 15 y en Marcos 6, 7 se nos dice que ellos habían recibido ese poder, esa autoridad de parte de Jesús para obrar estos milagros. Ya los habían realizado en el pasado. Antes habían tratado con demonios y ellos se les sometían. Vaya por favor conmigo a Marcos capítulo 6, el versículo 13. Marcos capítulo 6. No, Marcos capítulo 3, versículo 15. Marcos. Dice la palabra del Señor y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y la palabra del Señor dice que ellos fueron comisionados y enviados para dar, para hacer este tipo de cosas. Marcos capítulo 6, versículo 7 dice la escritura de la siguiente forma. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en el versículo 13 nos dice, y echaban fuera muchos demonios, se ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que la palabra del Señor nos muestra que esto no debe haber sido algo extraño para ellos. Ya habían tenido la experiencia. Pero ¿por qué aquí no habían podido realizar esto? Jesús les había dado poder sobre los espíritus inmundos, pero en este caso sus esfuerzos fueron en vano y no pudieron liberarlos. ¿Cómo respondería entonces Jesús? Esto, mis amados hermanos, nos lleva entonces a la segunda escena y que yo he titulado Una situación desesperada y un Salvador cuestionado. Una situación desesperada y un Salvador cuestionado. Versículo 19 al versículo 22. Y dice la escritura, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La primera respuesta parece entonces que se dirige a los discípulos, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pregunta Jesús. Pero es escuchada por toda la multitud. Jesús llama la atención a sus discípulos. Este es un fuerte llamado de atención a sus discípulos. Y lo hace a través de dos preguntas: por la incredulidad manifestada, tal vez en su autoconfianza. Ellos habían creído que el poder era de ellos. Habían confiado en su capacidad para hacer las cosas. Y esto los había llevado al fracaso. Hoy estudiamos con el grupo de hombres precisamente lo que implica la madurez y la humildad.
Y hablábamos acerca de que la Escritura nos llama a nosotros a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y descansar en Él confiadamente, en que el poder es de Él. La Escritura nos dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Mis amados hermanos, creo que esto fue lo que les pasó a los discípulos en esa mañana, en ese lugar. Confiaron más en sí mismos. Dejaron de creer en el Señor y pensaron que la fuerza era de ellos. Pero a pesar, mis amados hermanos, de esta molestia y de este llamado fuerte de atención que hace Jesús, Él no deja de ayudar a este joven. Y por eso llama al Padre para que lo traiga. Jesús es fiel a cumplir aquellas promesas del Antiguo Testamento que señalan que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Isaías capítulo 42, versículo 7, por favor. Isaías capítulo 42, el versículo 7. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, y para que abras los ojos a los ciegos, de los ciegos, y para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y aquí está hablando acerca de ese siervo de Jehová, enviado precisamente como una respuesta para su pueblo de Israel. Isaías capítulo 61, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos y para que vendar a los quebrantados de corazón y para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mis amados hermanos, en Jesús se cumplen estas y otras promesas de que el Señor traería libertad a aquellos que están cautivos. Jesús entonces se molesta con los discípulos porque no usan los recursos que en su gracia Él les había provisto para poder cumplir su misión. Se habían vuelto incrédulos, como muchas ocasiones nos pasa a nosotros, mis amados hermanos. La incredulidad es algo que nosotros también tenemos que enfrentar. ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos de las promesas dadas por Dios? ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces desconfiamos del obrar del Señor? La incredulidad es la que causa nuestro fracaso en muchas ocasiones. Es lo que nos hace semejantes a esta generación incrédula. Y cuando Jesús les dice incrédulos, Él está llamando no creyentes, mis amados hermanos. Él está diciendo a estos que han visto el poder del Señor, ¿por qué no han creído? Y en ocasiones nos pasa así a nosotros. Jesús los acusa de no creyentes. Pero mis amados hermanos, algo que podemos ver en este pasaje y que resalta es que Jesús siempre será la respuesta cuando otros fallan. Mientras los discípulos se habían fallado estrepitosamente, cuando Jesús llega, Él toma el control y donde otros fallan, Él vence. Así que mis amados hermanos, esto tiene una aplicación para nosotros. Porque ¿qué deberíamos hacer nosotros, mis amados hermanos? Nuestra falta de confianza en nosotros debería llevarnos a depender totalmente de Él. Y nuestra seguridad debería estar puesta de Él. Y de inmediato dice la palabra del Señor que Él toma el control de la situación pidiendo que traigan al muchacho. Versículo 20 dice que tan pronto el muchacho es traído, el espíritu que tiene el control de este joven manifiesta los síntomas que han sido descritos. Dice la palabra del Señor, y cuando se lo trajeron, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, la situación que ha sido descrita anteriormente se evidencia, mostrando que el asunto es bastante serio. Y por eso el versículo 21 hace algo Jesús que no podemos dejar de pasar. Y es que pregunta al Padre por todo lo que ha pasado. Jesús en este caso toma el papel de un médico. Cuando tú vas al médico, el médico te pregunta, bueno, ¿usted para qué viene acá? ¿Cierto? ¿Qué lo trae usted acá? Y usted empieza a decir, no, me duele esto, tengo esta situación. Y el médico empieza a hacer preguntas para indagar cuáles son los síntomas. ¿Qué es lo que usted está sintiendo? Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Miren, Jesús está buscando un diagnóstico para conocer mejor la situación de este hombre. Pero Él no lo hace no porque no lo conozca. Jesús lo está manifestando no porque no lo sepa, sino para poder poner en evidencia delante de toda la situación tan difícil de este joven. Por eso Él pregunta porque se identifica con el dolor humano y le importa y muestra interés por ellos, mis amados hermanos.
Jesús conoce las circunstancias por las que nosotros atravesamos. Jesús sabe por cuál situación hemos estado pasando. Jesús conoce nuestro dolor y ante eso Él muestra compasión y demuestra su misericordia. Y esto, mis amados hermanos, es algo maravilloso porque nos da confianza para acercarnos a Jesús. Él conoce cómo somos, sabe nuestros dolores, conoce nuestro sufrimiento porque no le es oculto. Él no, y de hecho, mis amados hermanos, Él no se asusta ni se molesta cuando nosotros estamos experimentando esto y se lo decimos al Señor. Cuando estamos atravesando por una situación difícil y nosotros le expresamos cómo nos sentimos, el Señor no deja de ser el Señor por eso. Y dice el versículo 21 al final que la situación de este joven había empezado a ocurrir desde niño. No sabemos cuántos años tenía este joven. Pero imagínense tener que ver la situación tan difícil de este joven desde muy niño para su padre. Lo que implica que muy seguramente había invertido recursos, tiempo, la preocupación, noches de desvelos. Marcos recalca entonces la desesperada y desgarradora situación de este joven. Mis amados hermanos, esto nos debe conmover en lo más profundo, porque Jesús mira esa circunstancia, como mira tu circunstancia, como mira tu situación. Y lo que evidenciamos acá es precisamente la condición terrible en la que una persona, por causa del pecado, puede estar. Lo que nos debe doler a nosotros, mis amados hermanos. Esta es una situación descrita muy destructiva de cómo los poderes del maligno se ven y que este padre tuvo que haber experimentado por mucho tiempo. De hecho, dice la escritura que este espíritu inmundo en muchas ocasiones intentó matar a este joven. ¿Cómo lo hizo? Haciendo que este joven se lanzara al fuego, haciendo que este joven se lanzara al agua. Si su padre no hubiera estado allí, seguramente este joven hubiera perdido la vida hacía mucho tiempo. Así que tú te lo puedes imaginar todo lacerado, rasgado, quemado. Los discípulos habían fallado al tratar de liberar a este joven. Ahora este padre podría confiar en Jesús. El padre se identifica con el problema de su hijo. Él dice, no ten compasión de él, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Yo creo que ese padre sabía que Jesús tenía el poder para sanar, o sea, seguramente había escuchado, seguramente había visto algún milagro. Jesús puede hacerlo. Pero no sabía si Jesús querría hacerlo. Y Jesús va a usar esta situación, mis amados hermanos, para evidenciar nuevamente su poder por encima de toda duda. Su poder por encima de toda duda. La situación es desesperada, el fracaso de los discípulos a la hora de hacer el exorcismo desata la duda, por eso el Salvador es cuestionado y por eso este padre dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí, mis amados hermanos, nuevamente hay una lección para nosotros, una lección muy importante. Yo creo que es necesario ver que uno puede contar con el deseo de ayudar a otros, pero no tener el poder ni los recursos para hacerlo. O sea, uno puede querer ayudar a una persona, pero no tiene los recursos, las capacidades para hacerlo. O se puede tener los recursos y el poder para ayudar a otras personas y de pronto no querer hacerlo. Eso puede pasar. Pero mis amados hermanos, con Jesús no ocurre así. Si algo nosotros podemos tener por seguro es que Jesús muestra misericordia y compasión demostrando que Él tiene el poder y los recursos y además tiene el deseo para ayudar. Él tiene el poder, Él tiene los recursos y Él tiene el deseo para ayudar. Lo que de paso, mis amados hermanos, nos lleva a nuestra tercera escena y es una fe puesta a prueba y aumentada. Una fe puesta a prueba y aumentada. Dice la palabra del Señor, versículo 23 y versículo 24. Dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el Padre clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ante la incredulidad del padre, Jesús lo cuestiona. La Biblia de las Américas lo plantea como una pregunta, la Nueva Traducción Viviente lo plantean como una pregunta, ¿cómo que si puedo?
¿Cómo que si puedo? La Reina Valera dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Pero creo que la fuerza, como lo plantea la Biblia de las Américas, es más intensa. Porque es cuestionar al Padre ahora. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Indudablemente el tema no está en una cuestión de poder, porque Jesús tiene el poder para hacerlo. Tal vez la pregunta del Padre es por voluntad. ¿Puedes hacerlo? Yo sé que puedes. ¿Quieres hacer? El asunto no es aquí entonces un asunto de una fe grande. El asunto aquí no es si es que con la fe suficiente se puede hacer lo que se quiera, es más bien que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Eso es lo que está mostrándonos este pasaje. No es la cantidad que se posea, mis amados hermanos. Jesús en este momento no le está pidiendo fe, una fe grande, mejor dicho, porque le dice si crees, si confías. La palabra del Señor, de hecho, nos dice que si nosotros tenemos fe o si alguien tiene fe como un grano de mostaza, puede decirle a una montaña que se mueva. Obviamente eso está en un contexto y tiene una intención, pero lo que nos está mostrando ese pasaje es que no es el tamaño de la fe, sino dónde está puesta la fe, dónde está puesta la confianza. Y eso es lo que este pasaje nos quiere enseñar, mis amados hermanos. Y yo creo que por eso es tan importante entender esto, iglesia. Nosotros tenemos un mal concepto de la fe. Mari usa una expresión y me encanta como lo dice ella, porque ella dice que la fe es como un kame kameha, muchos lo ven así, ¿no? Yo digo, la fe es como la fuerza te acompañe de los Jedi, ¿sí? De Star Wars. Muchos ven la fe de esa forma, una fuerza. Eso póngale fe. No, mis amados hermanos, no es eso. La fe es una confianza puesta en algo o en alguien. La, y la falta de fe, mis amados hermanos, no es un impedimento para que algo ocurra, pero creo que sí nos sirve a nosotros entender que a veces cuando no confiamos como debemos confiar, hay cosas que no van a ocurrir. ¿Recuerdan lo que pasó en Nazaret? Cuando Jesús fue a Nazaret a visitar a los suyos, la gente decía, ¿este no es Jesús? ¿Este no es el hijo de María? ¿No están aquí sus hermanos? ¿No están aquí sus hermanas entre nosotros? O sea, ¿este es el carpintero? ¿Este es el hijo del carpintero? No es que tengan algo en contra de los carpinteros, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de las personas allí. Y Jesús aquí le dice algo que es bien importante, ¿no? Después de que le dice, si puedes creer al que cree todo lo es posible, para el que cree todo lo es posible. Esto es importante también entenderlo, iglesia. Esto no es un cheque en blanco para pedir cualquier cosa. Para el que cree todo es posible. No, no, y no se aplica para todas las personas. Tú no le puedes decir a una persona no creyente para el que cree todo le es posible porque eso no se aplica al que no es hijo de Dios. Para el que cree, para el que ha puesto su confianza en Jesús, para él sí todo es posible. Y tiene que ver también precisamente con que esta no es una forma de manipular a Dios. Esto es una recompensa de la confianza puesta en las promesas de que Dios va a ser conforme a su voluntad mediante la fe del que cree. Se va a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe es que yo confío en que el Señor está haciendo su voluntad. Oramos y decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como se hace en la tierra. La fe es confiar que el Señor está haciendo su voluntad en nuestras vidas. El gran problema de la iglesia moderna, mis amados hermanos, es que piensan que debe hacerse como se desea, como uno quiere, y que entonces esa es la voluntad de Dios. Pero ¿y qué pasa cuando no ocurre de esa manera? ¿Nos faltó fe? No, sencillamente la respuesta del Señor fue no. Debemos someternos a la voluntad de Dios. La fe, mis amados hermanos, es la firme convicción de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Escuchen nuevamente esto, mis amados hermanos. La fe es la firme convicción de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha decidido o se ha comprometido o ha prometido hacer. Y eso va de acuerdo a su palabra. Por eso el pasaje que leía Licia es importante, mis amados hermanos. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué?
Eso quiere decir que la fe se alimenta de una fuente. ¿Y cuál es la fuente de la que se alimenta nuestra fe? De la palabra. No puedes decir que tienes fe si no has leído tu palabra, no has leído la Biblia. Porque la fe se va a alimentar es en reconocer las promesas del Señor. Que meditas en ellas, que las entiendes, que las comprendes. Que pides al Señor que te dé sabiduría para hacerlo. Y es importante para no sacar, mis amados hermanos, es importante entender esto porque si sacamos este verso de su contexto podemos usarlo como un pretexto y así lo ha usado muchas personas a lo largo de la historia. Versículo 24 dice que tan pronto este hombre escuchó las palabras de Cristo, exclamó. Por eso en el original dice clamó, dio un grito, llamó a gritos, alzó su voz, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en esta oración está manifestada la decisión de este hombre. Tal vez en este momento, en el momento en que yo lo traje a los discípulos, dudé. Pero ahora que tú lo dices, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Soy débil, necesito de tu ayuda divina para confiar. Y Jesús va a trabajar con las dudas de este hombre, mis amados hermanos. Va a trabajar en las dudas de este hombre como trabaja las nuestras. Y esa actitud es la que va a dar como resultado la liberación de este joven. Por eso estas son buenas noticias para nosotros también. Miren, Jesús le hubiera podido decir a este hombre, ¿cómo que sí puedo? Pues ahora ya no vas a ver nada. Porque no has creído, porque no tienes fe. Pero no, Jesús no le responde de esa manera. Dice la palabra del Señor, y esto es importante, iglesia, Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos confiar en Él. Pero si sentimos que nuestra fe falta, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y vayamos a la Escritura y pidámosle al Señor, aumenta mi fe, aumenta mi confianza en ti, aumenta mi seguridad en ti. Por eso Jesús no es como estos milagreros modernos. ¿Se han dado cuenta? Que hay personas que piden por un milagro y no van a ciertos lugares para que ocurra el milagro, les dicen cosas, bueno, lo que sea que pasa en muchos lugares, y no pasa. ¿Y saben qué dicen estos descarados? Es que te faltó fe. No, mis amados hermanos, Jesús no es así. Jesús no depende de la fe de las personas. Jesús puede obrar, pero si aún nos hace falta fe, mis amados hermanos, nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti. Jesús aún operó precisamente en la incredulidad de este hombre. Esta es la verdadera fe que salva, que renuncia al orgullo, a la arrogancia, la que deja de creer en esa perfección moral y le dice, Señor, yo soy inmerecedor de tu favor y vengo a ti confiado y descanso en ti, auméntame la fe. Este hombre admitió lo que todos nosotros deberíamos admitir. No soy perfecto. Si yo hiciera una encuesta acá y le dijera, levanten la mano los que tienen una fe perfecta, creo que ninguno podría hacerlo. Pero sí sabe que podríamos decir todos, ¿cuántos necesitamos que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor crezca? Podríamos todos levantar nuestras manos. Esa es la oración de este Padre y es la oración que nosotros deberíamos hacer, donde la expresión es creo, ayuda a mi incredulidad, voy corriendo a ti. Ese es un acto de fe, descanso en que tú puedes ayudarme a crecer en mi fe, a confiar más en ti, no en mí mismo. Esa es la fe verdadera, esa es la esencia de la verdadera fe. Y tan pronto como todo esto acontece, la respuesta de Jesús no se hace esperar, mis amados hermanos, lo que nos lleva a la tercera y última escena de este pasaje, y es una fe recompensada y una enseñanza necesaria. Una fe recompensada y la enseñanza necesaria. Versículo 25 al versículo 29. Dice la palabra del Señor, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.
Así que mis amados hermanos, tan pronto todo esto está aconteciendo, yo creo que la tensión va creciendo, la curiosidad de las personas va aumentando y más personas se van acercando a ver qué va a pasar. Jesús no quiere un espectáculo, él tampoco espera en ese momento una proclamación mesiánica que lo vayan a colocar a él como rey antes de tiempo. Así que la liberación ocurre. Y mire lo que pasa, dice la palabra del Señor que Jesús le ordena al Espíritu que salga. Y Jesús hace algo que hasta ese momento nosotros no habíamos visto. Mire lo que dice, Jesús identifica al espíritu como sordo y mudo. Un espíritu sordo y mudo. En la antigüedad se consideraba que para poder realizar una liberación se debía conocer el nombre del espíritu y para poder controlarlo. Si el espíritu era sordo y mudo, sería muy difícil, por no decir casi imposible, realizar para cualquiera de esas personas que hacían este tipo de cosas la liberación. Pero aquí Jesús demuestra que tiene autoridad sobre los poderes de las tinieblas y que no hay límites para su poder. Jesús no está usando esta fórmula porque Él necesite usarla. Él está demostrando su poder. De hecho, por eso cuando el Espíritu lo ve, se sacude y hace todo lo que está haciendo. No hay límites para el poder de Jesús. Pero también podría indicar la condición de este joven. Este joven era incapaz de oír y de hablar, de entender lo que está pasando. Este espíritu era el causante de esa condición. La Nueva Traducción Viviente, de hecho, dice, escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Jesús manda que este espíritu no vuelva a entrar, porque en ese tiempo la cultura consideraba que si una persona no ponía las barreras adecuadas, un demonio podía entrar en la persona, si haciendo un estrago mayor. Y dice la palabra del Señor que después de que Jesús ha dicho todo esto, la liberación es dramática. O sea, nuevamente se pone en evidencia lo difícil de la condición de este joven. Dice la escritura que el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia lo dejó, salió. Pero seguramente tenía la intención de causar el mayor daño posible mientras lo hacía. Mis amados hermanos, eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás se quiere dañar profundamente. Pero nosotros tenemos a uno mayor. Por eso tenemos confianza. Tan terrible es todo esto que ha pasado. Yo creo que el asombro de las personas es tan tremendo que el joven cae como muerto y la gente empieza a decir, está muerto, se murió. Y lo que hace Jesús es tomarle de la mano y levantarlo. Algunos comentaristas inclusive dicen que cuando Jesús lo está levantando, lo está tomando, le está devolviendo la vida. Y lo que hace Jesús es tomarlo de la mano, levantarlo. Así que si estaba muerto, volvía a la vida con el toque del maestro. Algunos dicen, mis amados hermanos, que la muerte es lo único que no tiene solución en esta vida. Pero eso no es cierto, mis amados hermanos. Porque con Jesús, Él tiene el poder para vencer a la misma muerte y convertirla en victoria. Dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que hay solución para la muerte. Y Mateo nos indica que este era el único hijo de este hombre. Y nuevamente eso le da un peso profundo a esta historia. Imagínense, iglesia, este era el único hijo de este hombre. Así que el dolor es mucho mayor. Pero Lucas dice algo que me encanta. Quiero que me acompañen por favor Lucas capítulo 9 versículo 42. ¿Recuerda cuál era la condición en la que es descrito este joven? Dice que se iba secando. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 42. Dice la palabra del Señor, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y lo sanó, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Se lo devolvió a su padre. Este muchacho le fue devuelto a su padre. Este estaba siendo consumido por esa situación. Poco a poco se iba debilitando, poco a poco iba perdiendo su vida, pero al llevarlo a Jesús, el que parecía muerto volvía a la vida y ahora volvía completamente libre y sano con su familia. Qué maravillosa escena. Qué maravilloso el poder del Señor. Pero el pasaje no finaliza allí, sino que Jesús dice la escritura, se va en privado, no se nos dan mayores detalles de lo que pasa, pero ahora Jesús está en privado con sus discípulos, quienes están hablando con con su maestro. Y yo creo que esto era lo lógico, ¿no? Eso es como cuando tú vas a una prueba y te hacen la retroalimentación.
Este era el momento de la retroalimentación con los discípulos. Y los discípulos ahora quieren preguntar, maestro, pero ¿por qué ahora nosotros no pudimos? Ellos quieren saber la causa de su fracaso. Si antes habían tenido éxito, ¿por qué habían fracasado tan drásticamente en ese momento? No pudimos expulsarlo, dice la escritura, dice que no pudieron expulsarlo. Dice, cuando él entró a su casa, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos estaban sorprendidos, porque antes sí lo habían podido hacer. Cuando vuelven de esa gira que el Señor los ha mandado, ellos dan testimonio. Hasta los espíritus se nos sometían, Señor. Pero yo creo que ahora la frustración es bien grande. Estaban frustrados y debían estarlo. Debían estar frustrados, decepcionados consigo mismos porque no habían podido hacer esto. La frustración, mis amados hermanos, surge cuando las expectativas son altas y no se cumplen. ¿Ustedes se imaginan cómo de orgullosos, de felices se hubieran sentido los discípulos si hubieran podido liberar a este muchacho? Cuando llegara Jesús, uy, maestro, vino aquí un muchacho que estaba endemoniado y no podía hablar y era terrible su situación, pero no pudieron. Su frustración debía haber sido muy, muy alta porque las expectativas debían haber sido muy grandes. Pero la respuesta es muy importante. La respuesta es muy importante. Jesús les dice lo que debían hacer. ¿Saben por qué no pudieron hacerlo? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hablábamos acerca de la incredulidad y este pasaje nos muestra en todo el tiempo la incredulidad. La incredulidad de los discípulos, la incredulidad del Padre, la incredulidad de los fariseos. Y efectivamente se necesita mucha confianza y mucha seguridad en el Señor. Y eso es algo que solamente puede cambiar si nosotros dependemos de Él. ¿Cuál es el mejor recurso para nosotros depender totalmente del Señor? No es la oración. No es cuando nosotros oramos, mis amados hermanos, la mayor muestra de incredulidad siempre será la falta de oración. La mayor muestra de incredulidad siempre será la falta de oración. Porque cuando tú no oras, estás diciendo, Señor, yo no confío en ti. Yo no confío en que tú vas a hacer tu voluntad. Yo no confío en que tú tienes el poder para responder o para actuar. Yo no confío en ti. Y por eso no oramos. Así que mis amados hermanos, eso nos debe llevar a evaluarnos en cuanto a nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos dependiendo de nosotros? Es necesario orar y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes no pudieron sencillamente porque no dependieron del que tenían que depender, porque no oraron. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque Jesús no está diciendo aquí que haya unos espíritus por los cuales hay que orar y otros por los cuales no haya que orar. O que haya circunstancias en las que se debe orar y otras en las que no. No, Jesús les está diciendo, ustedes deben depender en todo momento de Dios. Y eso, mis amados hermanos, nuevamente trae una aplicación para nuestras vidas, porque habla de dependencia. Y no es que la oración nos haga más dignos o más poderosos, ¿no? Muchas personas y en muchos lugares se habla acerca de que entonces tu nivel de oración te va a dar a ti mayor unción y mayor poder. No, mis amados hermanos, no es eso. Es cuánto estás dependiendo tú del Señor, cuánto estás dependiendo tú de aquel en que has puesto tu confianza. Posiblemente los discípulos habían empezado a creer que eran ellos los que tenían el poder. Pero aquí se les recuerda que su autoridad y su poder dependía de Dios. Me encanta como lo dice Warren Wiersbe. Él dice lo siguiente: la autoridad que Jesús les había dado era efectiva solamente si era ejercida por fe, pero la fe debe ser cultivada por medio de la disciplina y la devoción espiritual. La fe debe ser cultivada por medio de la disciplina y la devoción espiritual. Así que mis amados hermanos, noten lo que hemos hablado acá, para que nuestra fe aumente. ¿Cuál es el recurso que Dios usa para aumentar nuestra fe? La palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros demostrar nuestra confianza en el Señor? Por medio de la oración. De esa forma demostramos nuestra fe. Así que mis amados hermanos, su falta de oración fue lo que les hizo fallar. Su excesiva confianza en ellos mismos seguramente los había llevado a la derrota. Demasiada fe en ellos y poca fe en Cristo. Así que la lección es clara al final de este pasaje. La oración y la dependencia a Dios son el camino que demuestra la fe en el poder de Dios. Y este fracaso les enseñó
la necesidad de persistir en oración. De la misma forma en que debemos hacerlo nosotros. Iglesia, necesitamos orar. Iglesia, necesitamos urgentemente orar. Nos hace falta tanto orar. A nivel individual y a nivel colectivo, iglesia. Saber orar. Pedir de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso es una invitación para que nos unamos. Miren, mis amados hermanos, el tiempo de oración de los sábados en la mañana no solamente es un tiempo de oración para orar por cualquier cosa, no por cualquier cosa, sino orar por nuestras peticiones particulares o individuales, sino porque es allí también donde nosotros aprendemos a orar. Miren, nosotros hemos sido intencionales por cuáles razones debemos orar. ¿Cómo debemos nosotros crecer en nuestra vida de oración? Ese es el propósito de ese tiempo. Así que es animarles también a que se puedan unir a esos espacios. Mis amados hermanos, ¿cuál va a ser el beneficio de eso? Que vamos a crecer nosotros en nuestra oración. Pero mis amados hermanos, necesitamos de la lectura de la palabra de Dios para saber cómo orar. ¿Y qué oramos nosotros el sábado a la mañana? La palabra de Dios. Intencionalmente hemos colocado oraciones de la Escritura para que nosotros aprendamos a orar. Mis amados hermanos, quiero finalizar en esta mañana con algunas aplicaciones para cerrar. Este pasaje, y de este pasaje podemos aprender, como dice un comentarista, Jesús halló a escribas que disputaban, a un padre distraído, a un muchacho endemoniado y a sus discípulos derrotados. Pero él hizo callar a los escribas, consoló al padre, sanó al muchacho e instruyó a los discípulos. Ese es el mejor resumen de este pasaje. Pero también, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros, iglesia? Confiar en Cristo. Confiar en Cristo. Él tiene el poder y la autoridad en las distintas circunstancias de este pasaje. Miren, Jesús llegó en medio de la frustración de los discípulos, tomó el control de las circunstancias y todo cambió. ¿Quién es el que debe tener el control de nuestras circunstancias? ¿Quién es el que debe tener el control de nuestra situación? ¿Nosotros o el Señor? Nuestra confianza debe estar que el Señor está allí en medio de nuestras circunstancias. Él se levanta victorioso en la derrota de los discípulos, en la discusión con los escribas, demuestra su poder ante este padre que empieza a dudar cuando no ve el milagro de la liberación de su hijo, cuando lo ha llevado a los discípulos. Él tiene el poder sobre los poderes del mal, pues con una simple orden libera a este joven y se lo devuelve al padre. Mis amados hermanos, este es el Salvador que nosotros adoramos. El glorioso Redentor nuestro. Míralo, glorifícalo. Dale la gloria a Él. ¿Cómo debería entonces cambiar nuestra vida de acuerdo a este pasaje, a la aplicación de este pasaje? Jesús es el único que nos puede ayudar en nuestra incredulidad. Jesús es el único que nos puede ayudar en nuestra incredulidad. Mis amados hermanos, ninguno tiene una fe perfecta. Ninguno de nosotros tiene una fe perfecta, nuestra fe no es perfecta. De hecho, estamos lejos de ser perfectos en cuanto a nuestra fe. Por eso deberíamos orar como oró este Padre y como debieron haber orado los apóstoles en ese momento. Aumentanos la fe, ayúdanos a creer. Me encanta como lo dice Juan Calvino. Él dice, en vez de gloriarse de una perfección de fe tal que ninguno de entre los hombres ha alcanzado ni alcanzará mientras en esta vida viviere, si se confesaran pecadores, lo cual queriéndolo o no, no pueden negar, es necesario que imputen esto a la imperfección de su fe. Y esto debe llevarnos a nosotros a confiar y a descansar en Él. Y decirle, Señor, aumenta mi fe. De este lado de la eternidad no tendré una fe perfecta. Pero si algo estoy seguro es que tú estás tratando conmigo, ya has tratado con mi pecado, ayúdame ahora con la fe, Señor. Por eso la exclamación de este hombre nos recuerda que nuestra fe en ocasiones también va a fallar. En ocasiones y habrá circunstancias en las que la fe nos faltará. Yo no puedo dejar de contar todas las veces en las que mi fe ha faltado, en las que he sentido que no voy a poder lograr ciertas cosas. Si de algo puedo dar gracias, mis amados hermanos, es que en ese sentido
María ha tenido más fe que yo y me ha ayudado también. Y me ha ayudado a confiar y a descansar en el Señor. Y eso me ha llevado a mí a decirle, Señor, aumenta mi fe y mi confianza. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos así. Muchas veces, mis amados hermanos, nos encontramos como cuando las tormentas de la vida vienen sobre nosotros y nuestra barca tal vez empieza a hundirse y nuestra fe empieza a fallar. Podemos recordarlo, por ejemplo, en la historia de Pedro, cuando en medio de la tormenta y del mar le pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre las aguas para ir hasta él. Cuando nuestra fe tambalea y sentimos que nos estamos hundiendo, no es porque no tengamos suficiente fuerza o porque no tengamos las habilidades para salir de las circunstancias, es porque al igual que Pedro, hemos puesto los ojos en las circunstancias a nuestro alrededor y no en Jesús. Y debemos volver a Jesús y debemos poner la mirada en Él y confiar en que Él hará su perfecta voluntad en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, una forma de poner en práctica este pasaje es que los fracasos no deben dejarnos a nosotros quedarnos dando vueltas en nuestra derrota, sino que debemos acudir a Jesús como lo hicieron estos hombres. El fracaso de estos hombres se debió a que no pusieron su confianza y su seguridad en Jesús, sino que confiaron seguramente en sus habilidades personales y no en el poder de Dios. Por eso Jesús les recuerda, lo que hagan deben hacerlo en dependencia a Dios y no en sus fuerzas. También debemos recordar, mis amados hermanos, que Jesús tiene autoridad sobre todo poder y no hay ningún poder que se le pueda resistir. Dios tiene toda la autoridad y todo el poder sobre los poderes de las tinieblas. No hay nada que no se le someta a Él. No sabemos por qué este joven estaba así. No se nos dice, pero sí se nos muestra las terribles consecuencias de una vida alejada de Dios. Podemos evidenciar las terribles consecuencias de una vida alejada de Dios en medio de un mundo caído. El dolor, el sufrimiento, no solo para él, sino para los suyos, como lo evidenciamos en el caso de este padre. Y tal vez sea la situación de muchos de los que están aquí o de los que escuchan en esta mañana. La razón es porque están alejados de Jesús, muertos en sus delitos y pecados, cautivos del pecado y de la maldad. Pero si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si pones tu confianza y tu seguridad en Él como tu Señor y tu Salvador, ten por seguro que al igual que este padre que puso su confianza en el lugar correcto, en Jesús, no serás defraudado. Recuerda, Cristo vivió y murió por ti y vino para darte vida y vida en abundancia. Así que ven a Él. Iglesia, Jesús es la respuesta a nuestros problemas cuando otros no pueden. Jesús es la respuesta a nuestros problemas cuando otros no pueden. Pero debemos empezar a reconocer nuestra debilidad y nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. Debemos decir, yo no puedo, pero tú sí, Señor. Me rindo a ti, tengo dudas, pero voy a confiar en ti. Voy a creer. Ayuda en mi incredulidad. Puedo tener dudas acerca del poder de Jesús para obrar en ciertas circunstancias, pero a quien debo acudir es a Él para que me ayude. Y es innegable, mis amados hermanos, la importancia de la oración. Es innegable la importancia de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta por medio de la palabra. Pero necesitamos orar, confiando en que el Señor va a obrar conforme a su voluntad. La oración no cambia a Dios, pero sí me cambia a mí. Sí me cambia a mí. Jesús puede obrar en nuestras circunstancias. Por eso Él dice, al que cree todo le es posible. Y esto, mis amados hermanos, nuevamente no es un cheque en blanco para que tú pidas lo que quieras, sino un recordatorio que Él hará conforme a su voluntad. Así que descansemos en Él, mis amados hermanos. Descansemos en Él y pidamos al Dios glorioso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra fe sea aumentada, nuestra confianza y nuestra seguridad crezcan en Él. Quiero invitarles, amada iglesia, que me acompañen en una oración en esta mañana y le demos a Él toda la gloria y el honor. Amado Señor y Dios,
Bendito Señor y Salvador Jesucristo. A ti acudimos, Señor, en oración. De la misma forma en que lo hizo este padre en un momento desesperado, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Tú tienes el poder para obrar, Señor, conforme a lo que nosotros no podemos, Señor. Y como bien lo mencionábamos al principio, hay circunstancias tal vez que son más grandes que nosotros. Y batallas y luchas que estamos enfrentando nosotros que son más grandes en nosotros mismos. Y a veces sentimos que nuestra fe no es suficiente para poder vencer aquello. Pero hoy en humildad acudimos ante tu presencia con un corazón rendido delante de ti, diciendo, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos porque nosotros no podemos solos. Ayúdanos porque separados de ti nada podemos hacer, indudablemente, Señor. Yo te doy gracias por la iglesia aquí reunida. Porque nos hagas conscientes, Señor, te lo pido, de la importancia de leer y meditar en tu palabra para que nuestra fe aumente, que ese es el alimento, el combustible para nuestra fe. Y que nuestra oración, Señor, sea una oración cada vez más dependiente de ti, en donde nosotros te mostremos, Señor, y busquemos tu rostro en oración pidiendo que tú hagas tu voluntad y que nosotros nos podamos someter a tu voluntad. Nuestra oración no te va a cambiar a ti, pero sí nos cambiará a nosotros. Por eso te doy gracias, Señor, porque nos has permitido hoy escuchar tu palabra y vernos a nosotros confrontados con esta realidad, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, Señor, que nos muestres cómo debemos andar según tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar delante de ti, Señor. No queremos ser como esta generación incrédula. Perdónanos por nuestra incredulidad, perdónanos por nuestra falta de fe. Ayúdanos, Señor. Oramos a ti dándote toda la gloria y toda la alabanza, Señor precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.